Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, reciban todos un cordial saludo en este día, martes 11 de enero, donde el Señor se nos presenta por el evangelista de Marcos acerca de esa autoridad que debemos tener en contra de ese maligno, pero también en nuestras vidas cotidianas. Hoy les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano. Les doy la bienvenida a este espacio Alimento para el Alma, un espacio creado y dedicado tanto para ti como para mí, para que vayamos creciendo en esa autoridad con Jesucristo por medio de las Sagradas Escrituras. Hoy estoy muy contento porque estamos ya creciendo en nuestro canal de YouTube. Ya vamos en 505 personas suscritas, que para nosotros ya es un avance muy grande. Vamos creciendo gracias a Juan y a Verónica también, que han ido haciendo esa publicidad en nuestro canal para que sigamos entonces llegando a muchas más personas. Vamos a orar hoy también por todas aquellas personas que se dedican al servicio de la evangelización, pero también de una manera especial para eliminar y desechar las hechanzas del demonio, para que así también podamos eliminar toda esa autoridad que viene por parte de nuestro enemigo maligno. Iniciemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, a lo más profundo de nuestro ser y darnos esa claridad para entender lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo Paráclito, a llenarnos de esa fortaleza y de esa valentía que necesitamos para enfrentar al enemigo, para enfrentar todas sus seducciones y sus propuestas, para que así podamos ser más cercanos a ti como Padre Celestial. Ven, Espíritu Santo, danos la claridad para entender hoy el mensaje que nos regalas, para que seamos de acuerdo a ese pensamiento tuyo y no al pensamiento del hombre, y permítenos en cada momento ser dóciles a esta palabra, para que nos vamos acomodando y moldeando de acuerdo a la voluntad del Padre Creador. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Enseña con autoridad. Esto de enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos los manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hoy vamos a analizar dos elementos importantes que nos permite San Marcos identificar en este texto evangélico. Primer elemento es cómo nosotros tenemos que hablar desde la autoridad o desde esa enseñanza que nos ha dado Jesús, desde esa misma sabiduría que nos brinda el Espíritu Santo, como hace un rato lo invocamos para que haga parte de esta prédica y de esta enseñanza. Y decían entonces en el texto que no enseñaba como los escribas, sino con autoridad, y eso es lo que debemos entender, y nos ha dicho durante esta semana Jesucristo. Muchas veces enseñamos la doctrina humana y enseñamos toda esa perspectiva de lo que el hombre ha ido creando para complicarle a los seres humanos la relación entre él y entre ese Dios. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos prédicas de sacerdotes, de pastores, de líderes religiosos, que todo le van aumentando un poquito y esa carga para nosotros seguir a Jesús se va complicando mucho más? Y es una de las cosas que me gusta del anglicanismo. El anglicanismo no se basa simplemente en las enseñanzas del hombre, se basa en todo lo que está condensado en la palabra de Dios, y en esa palabra de Dios que lo que simplemente nos va enseñando es que debemos agradarle a Dios con esa justicia y ese amor constante. Cuando hablamos por medio del Espíritu Santo, hablamos con autoridad, hablamos con certeza, hablamos de esa seguridad de que Cristo está aquí para salvarnos, de que ese Cristo está aquí para cambiar nuestra experiencia, que viene a ser lo nuevo, lo viejo, a una experiencia nueva.
A ese hombre viejo le da una restauración, como hablábamos el domingo pasado, para que nos encontrásemos con ese hombre nuevo que nos va trayendo esa luz, esa esperanza y ese amor en Jesucristo. Y el segundo elemento que debemos analizar hoy se va a dividir también en otros aspectos. Primer aspecto, la existencia del mal. Hay muchos teólogos que van afirmando y van también enseñando de que el mal no existe. Y yo, por ejemplo, cuando estuve recién llegado a Altagracia, había un sacerdote, el padre Aldemar, que ya falleció, que en paz descanse, que él aseguraba que la presencia del demonio no existía y que todas las manifestaciones que se veían dentro de la Sagrada Escritura con referencia a lo que era el maligno eran simplemente enfermedades psicológicas o enfermedades aquellas de convulsiones que van permitiendo confundir al ser humano. Pero en realidad, hermanos y hermanas, la existencia del maligno existe. Y ese maligno está en cada lugar de nuestra existencia y en cada situación también. Que no podemos atribuirle todo el mal al maligno. Es decir, si tú pecas, si tú hiciste algo y está trayendo consecuencias, no fue el diablo quien tuvo la culpa de eso. El diablo te propone o te presenta la tentación, pero eres tú y soy yo los que decidimos cometer el pecado por ese libre albedrío que el Señor nos ha dado. El demonio nunca te va a instigar o te va a obligar a que cometas ese pecado. Él te seduce para que lo hagas, que son dos cosas muy diferentes. También me dicen, vamos a robar un banco porque necesitamos plata y quiere hacer el templo, una cosa y la otra. Ahí me están tentando, pero nadie me está obligando a que yo vaya y tome esa decisión de irme a robar ese banco. Eso mismo pasa con el maligno. Es decir, todo lo malo que pasa en la vida no es causa del demonio. Y todo lo bueno que pasa en la vida tampoco es causa de Dios. Es decir, hay decisiones en nuestra vida humana que también tenemos que aceptar consecuencias, tanto buenas como malas, pero no se los podemos atribuir a nuestros seres superiores, ya sea por la parte del bien o por la parte del mal. En esta situación, como Jesús iba enseñando con autoridad, ya llegaba al templo y todos estaban admirados de la forma como enseñaba Jesús. Porque Jesús no hablaba simplemente de las leyes y lo que decían los profetas, sino que hablaba de esa experiencia del amor que había tenido con su Padre Creador. Y esa misma experiencia de amor es la que viene a enseñarnos a nosotros para que nosotros podamos también hablar con esa misma seguridad de ese amor que nos ofrece nuestro Padre Creador. Pero cuando entra al templo de nuevo para enseñar al siguiente sábado, recuerden que Jesús era totalmente judío y para ellos el sábado era totalmente importante, más que todo para los hombres. Entonces empieza a encontrarse con un ser o un hombre que empieza a gritarle que qué viene a hacer acá, que se los venía ya a expulsar o a molestarlos. ¿Cómo la presencia del maligno reconoce dónde está la presencia de Dios? Y no hablemos simplemente de posesiones diabólicas. ¿Cuántas veces cuando tú vas y permaneces más bien en oración, haciendo obras buenas, que tienes pensamientos positivos, que estás siempre siendo un ser de luz, llegas a lugares o a personas e incomodas a las personas porque tú llegas? Simplemente porque cuando hay una presencia de luz, cuando hay una presencia de santidad en tu corazón y en tu vida, cuando llegas a otras partes que están mirando simplemente a las propuestas del mundo, tú vas a chocar por tus pensamientos, por tus ideologías, por tu forma de actuar, por tu forma de hablar y todo esto. Y es normalmente que nos van sacando de ese taquito, de ese grupito de amistades. ¿Por qué? Porque siempre el bien va a mostrarse ante el mal. Y este señor entonces empieza a reconocer la autoridad de Jesús. Y es curioso cómo los demonios sí reconocen la autoridad de Jesús y nosotros que somos imagen y semejanza de ese Dios, que todavía tenemos la capacidad de sentir la presencia y la santidad y esa vitalidad que hay dentro de nosotros por medio de ese Espíritu Santo, porque ya los demonios no lo pueden sentir, nosotros sí no lo reconocemos. O si lo reconocemos es en momentos de dificultad, en momentos de crisis, y así no debe ser. Ese reconocimiento debe ser constante, reconocer ese señorío de Jesús en nuestras vidas y en nuestras experiencias. Qué bonito entonces que tú y yo hoy podamos entender algo con este Evangelio de San Marcos, hermanos y hermanas, y es de que nosotros debemos enseñar y hablar con autoridad en nombre de Dios. La gente que estaba allí empezó a estar estupefacta del gran poder que tenía Dios con su palabra, con esa autoridad.
Y recuerden que durante esta semana estamos mirando la importancia de la palabra, porque con esta destruimos o construimos, con esta dignificamos o destruimos la dignidad de una persona también. Tú y yo hoy tienes palabras o tenemos palabras más bien de autoridad, pero es autoridad divina o con autoridad del mundo. Que sea la pregunta que nos dejamos para este día, para que el Señor nos vaya permitiendo encontrar en realidad lo que necesitamos nosotros desde lo más profundo de nuestro ser y nuestro corazón, para estar en conexión profunda con este Creador que nos da esa autoridad para hablar en nombre de Él y en contra del maligno. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe para siempre. Amén. Recuerda todos los días de tu vida ser feliz. Dios te ha dado la autoridad para que lo consigas, y esa autoridad también te va a llevar a la santidad y a la vida eterna para que goces de esa felicidad eterna. Recuerda también, si te gustó este video, dale el pulgarcito hacia arriba para que también podamos ir compartiendo con nuestros seres queridos esta experiencia de amor y de misericordia que el Señor nos trae. Un feliz martes y que el Señor me los bendiga hoy y siempre. Amén.